quería agradecer desde luego en primer lugar a los amigos del CIE de Innovación Docente, a los compañeros y amigos que hoy nos acompañan y desde luego a Irene, a la profesora Irene Ros, por animarnos a jugar con las palabras, a este juego de verdad, mentira. No sé cuánto de niños jugasteis a esto cuando erais niños, pero desde luego yo creo que el juego es una cosa a través de la cual, es una cosa muy seria, a través de la cual aprendemos mucho y que no deberíamos dejar de hacer esa parte lúdica, no abandonarla nunca, ni siquiera cuando somos adultos. Así que celebro que nos invitéis a este formato más interactivo. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? Un poquito hablando de cuáles son esas experiencias, esas aventuras docentes que tenemos fuera del aula universitaria. En mi caso tiene que ver con un proyecto de cooperación al desarrollo que se llama Filosofía en Prisión, que hago con una compañera, Marta Albert, que es directora de Clínica Jurídica, es una gran experta en temas de justicia social, y se trata de un proyecto donde profesores y estudiantes impartimos unos talleres a los reclusos, a los internos y a los funcionarios de prisiones, donde, bueno, básicamente les hablamos sobre el amor, sobre el sexo, la muerte, la enfermedad, incluso les hablamos sobre el mal, ¿no? Es un tema que también interesa trabajar en la cárcel. Pensando un poco en lo que nos pedían, ¿no? Una anécdota, justo el viernes pasado, cuando me dirigía conduciendo al centro penitenciario de Ocaña, y está en Toledo, estaba en el coche con mis alumnas, camino de ese taller, ¿no? Y claro, yo hablaba con las alumnas, digo, caramba, tengo unas jornadas de innovación docente, me han pedido que cuente una anécdota, a ver si pasa algo hoy en la cárcel que sea reseñable. Hombre, desde luego en la cárcel siempre pasan cosas sorprendentes, siempre algo te pasa, ¿no? Pero algo que me pudiera servir, ¿no? Y parece que con la mente ya estaba invocando a mi destino, porque al poco tiempo de estar conduciendo, de repente, un accidente mío, claro, ¿cómo no? Tuve un pinchazo con la rueda, así que fue un susto, porque yo notaba que algo temblaba. Las alumnas, no, está todo bien. Digo, yo no veo que está esto muy bien. Así que decidí aparcar en la primera vía de servicio. Y claro, en ese momento digo, ¿qué hago? Tenemos que llegar a la prisión, así que enseguida llamé a un Uber, nos fuimos rápido para la prisión, no porque los que fueran a recibir el taller se fueran a escapar, no era esa la situación, pero sí que es verdad que justo ese día era importante que fuéramos porque nos acompañaba un periodista de Cadena SER que pues, nos había escrito interesándose por esta experiencia docente y quería un poco reportar. Él estaba curioso sobre qué era lo que estábamos haciendo en prisión, ¿no? Quería ver cómo era eso de pasar un día en la cárcel. Entonces, aprovechando su visita, yo en el marco del proyecto pues había contratado un equipo audiovisual, entonces imaginaos, ¿no? El furgón con 2 cámaras, el equipo técnico, del técnico de sonido, todos para grabar allí. Era una cosa que no nos podíamos echar para atrás por un pinchazo, así que seguimos adelante. Y bueno, además no es una cosa fácil esto, suena un poco increíble, pero la verdad es que conseguir que en un centro penitenciario te abran las puertas, sabemos que las cárceles suelen ser lugares bastante herméticos, bastante opacos para la ciudadanía, más aún para los medios de comunicación, así que teníamos que seguir adelante. Y lo bueno es que vencimos todas las resistencias. Esto es una cosa que, por cierto, une mucho al personal, ¿no? Sobre todo a los estudiantes, ver cómo los profesores lidian con un pinchazo, con toda la adversidad. Y al final logramos salir adelante, hicimos el taller, impartimos la sesión, teníamos entrevistas programadas, teníamos ya un mapa de la ciudad carcelaria, ¿no? De cómo íbamos a organizar las entrevistas, los reclusos estaban preparados, los directivos, el equipo técnico, el de seguridad, los médicos de la prisión para poder hablarnos de cómo era eso. Así que al final logramos aprender mucho de su experiencia y logramos grabar los documentales. Y esto, pues, yo creo que es importante, ¿no? Porque al final hay una relación curiosa a veces entre el sufrimiento y el humor, ¿no? Porque muchas veces cuando te pasan ese tipo de cosas tienes que vencer resistencias y al final, pues, lo que hicimos durante toda la mañana fue echarnos unas risas con las alumnas para poder vencer la situación y sacarlo adelante, ¿no? Bueno, la otra cosa que nos pasó ya dentro del taller con los reclusos, ¿no? Que fue un día bastante accidentado, como yo lo pedí, pues se me cumplió. El taller ese día era sobre el concepto de justicia, ¿vale? Y hablando con los presos sobre justicia, les llevé varios dilemas morales de este gran pensador y comunicador que es Michael Sandel, ¿no? Obviamente las interacciones con los presos son muy interactivas, son dinámicas donde el debate es muy, muy atento, además es atención plena, justo lo que nos comentaba el profesor Pepe Hernández, ¿no? Esta mañana acerca de cómo los móviles afectan a la atención. En la cárcel no hay móviles, en la cárcel no hay internet, con lo cual la atención de los internos y su necesidad comunicativa es muy alta, son
debates muy intensos, y ahí también pues me pasó algo muy especial, y es que al término del taller uno de los reclusos se me acercó para tener una conversación más personal, más íntima, ¿no?, para contarme un poco, y me decía que él pasaba muchos días ahí tirado en el patio, que no tenía quien le visitara y que sí le recomendaba algún libro, ¿no? Y en ese momento pues yo le miré a la cara, que además me acuerdo como si fuera, bueno, fue el viernes pasado, ¿no?, y vi sus ojos vidriosos con una inmensa tristeza, ¿no?, y enseguida pues no sé, me parecía como que me estaba pidiendo una tabla de salvación, ¿no? Así que enseguida pues es una situación que además yo entiendo mucho, claramente, porque creo que a muchos de nosotros nos han salvado los libros, y hay que a veces aprender a lidiar con una soledad no buscada, y a mí además siempre me ha parecido insoportable la idea de que haya tantas personas que no tengan acceso a esa cultura, ¿no?, a esa humanidad que está presente en los libros, y que realmente yo creo que les hubiera salvado a muchos de ellos y hubiera hecho más liviana no solo ya su estancia en prisión, sino su vida en general, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre les llevo libros de Giner de los Ríos, de grandes educadores, o por ejemplo, de Concepción Arenal, sobre claves de emancipación de la mujer que se haya encarcelada, no porque los haya escrito yo, sino porque eran grandes educadores que pensaban que la educación tenía un poder transformador enorme y que algún día las escuelas cerrarían las prisiones, ¿no? Son ideas que son muy importantes para mí porque, bueno, lo digo también en este foro, que sepáis que también se pueden donar libros, ¿no? Aquí muchos profesores a veces tenemos pilas y pilas en casas de libros, pues que se pueden donar. Y aparte yo creo que además es importante que lo hagamos, porque en la cárcel yo creo que deberíamos expedir recetas de libros casi como si fueran medicamentos, ¿no? Me acuerdo siempre de Galeno, que decía que meditar y medicar comparten la misma raíz med, ¿no? Porque al final de donde se deriva la palabra medicina, ¿no? Porque en general estas dos acciones tienen mucho que ver con la salud mental y la salud física, ¿verdad? Cuando uno ve a un interno pidiéndole un libro como vía de rescate, lo que se da uno cuenta es cómo lo necesitan para disciplinar su cabeza, ¿no? Y qué mejor modo de disciplina que la lectura, que adoptar todos los días un régimen de lectura para poder salir adelante, ¿no? Esto lo decía Concepción Arenal, ¿no?, de que la pluma es más fuerte que la espada o que cualquier medida correctiva o coaccional, de coacción posible, ¿no? Y bueno, por eso digo que creo que reviste una importancia especial educar en la prisión, educar en el lenguaje con el que no solo nos comunicamos unos con otros en el comercio de la sociedad, ¿no?, sino que ese lenguaje con el que también nos comprendemos y nos hablamos a nosotros mismos en el silencio y en el secreto de la soledad, ¿no? Bueno, esto era lo que yo quería compartir, estas dos accidentes o incidentes o anécdotas. Ya queda en vuestras manos decir si es verdad, si es mentira, si es todo un fake o qué. Vamos a darte un aplauso primero, por favor. Gracias, Delia. A ver, ¿qué os parece? Vamos poniendo los resultados si queréis, a ver cómo va la cosa. Uy, mira. Mira. Está reñido. Sanqueriento. Cara de mentiroso. Claro, es que además era 2 en 1. Entonces... Liar, total. Claro. ¿Quién se anima a compartir porque piensa que es verdad? Mira, Mercedes por ahí. Ah, bueno, Almudena habló antes, así que vamos a dejar... Es que algunos ya conocen. Yo creo que es verdad, porque además Marta y Delia son así de liantas y creo que es verdad que lo han hecho. Que te pasaran tantas cosas el mismo día ya me da un poco de pena, porque el pinchazo y todo, pero sí que creo que es verdad, porque además se dedican a este tipo de cosas. Gracias. ¿Alguien que piense que no es verdad? Hay muchos. Venga, allí arriba. Yo pienso que es mentira, pero por cosas anecdóticas como que en el centro penitenciario hay biblioteca, de forma que esa persona a la que hacía referencia, si quería leer, podía acceder a cualquiera de los libros que hay en la biblioteca. Y luego me cuesta creer que uno se le estropea el coche, pincha y lo deja aparcar en una vía de servicio y se va. Coge un Uber y se va y deja ya aparcado el coche y no llama uno al taller. Pero bueno, eso ha sido lo que me ha inclinado a pensar en que era mentira. Muchas gracias.
No me la voy a jugar, ¿eh? Sí, Sara, sí. ¿No quieres? Tira. Bueno, pues ahí queda la cosa. Ahí queda la cosa, perdón. Todo lo que he dicho es absolutamente verdad. Salvo que me he marcado un poco más estrella y como el personaje este de Valle Inclán en Luces de Bohemia, lo que he hecho ha sido comprimir, igual que Max Estrella, ¿no? Se le relata toda su biografía en 24 horas, yo lo que he hecho ha sido comprimir 6 o 7 años que llevamos yendo al centro penitenciario en un día, ¿vale? Pero ¿por qué lo he hecho? Pues fundamentalmente porque quería daros a conocer la actividad que estamos llevando de cabo a rabo, ¿no? Que la conocierais bien, que vierais un poco el trabajo que hacemos con los reclusos, el trabajo que hemos hecho también de difusión, de transferencia, llevando ahí un equipo audiovisual, las aventuras que hemos tenido que pasar para registrar todos los equipos, el trabajo también que hacemos con la biblioteca. Es verdad que ellos tienen una biblioteca, pero se quejan muchísimo de que es escasa. A ver, yo creo que no hay ninguna biblioteca que sea completísima, salvo las que describe Borges, ¿no? Pero realmente sí que hemos hecho... Hay asociaciones que se dedican precisamente a recoger libros. Bueno, afortunadamente, obviamente todo esto no lo podía contar en 5 minutos, pero como contamos con entrevistas, reportajes y documentales como estos que os están poniendo aquí en esto, los he puesto aquí para que veáis que es verdad, por si acaso todavía me veis cara de mentirosa y no me creéis. Pero digamos que sí, que lo hemos hecho y no quería dejar de pasar la ocasión de que los conocierais porque, bueno, el pichazo de la rueda, eso sí que fue el viernes pasado, que digo, vaya por favor, qué casualidad. Y sí que tuve que dejar el coche tirado en una vía de servicio. Es verdad que hablé con la chica que había en la gasolinera, le dije, echar un ojo porque nos vamos a prisión. Es verdad que los presos tienen sus horarios, luego tienen su... No puedes llegar tarde a un taller en prisión. Es un público preso, pero tienen agenda. Así que tampoco podíamos faltarles al respeto de esa manera. El reportaje del periodista Karim que nos acompañó a prisión se hizo. Si ponéis en internet, existe, se titula así, si lo ponéis, Un día en prisión, la filosofía contra el miedo a salir de la cárcel. Entonces, es un reportaje muy bonito porque además tiene un audio, aparte de que escribe muy bien este periodista, lo reporta todo muy bien, un audio donde entrevistó él a varios reclusos y quedó muy bien. Y aparte, pues tenéis estos documentales, yo os he cogido unos frames de lo que hicimos con los funcionarios, con los internos. Son documentales, uno de ellos, el de Filosofía en Prisión 2, ayer me enteré que tiene ya cerca de casi 10.000 visitas, así que está generando mucho interés. El otro, la primera edición del documental ganó el tercer premio de divulgación. Aquí está el compañero que ganó el primer premio y bueno, hicimos ahí también pues un apoyo también muy grande para nosotros. Y el año pasado lo que hicimos fue unos mini vídeos, por lo que comentaba la compañera. Al final la gente no ve tanto los documentales como mini vídeos. Hicimos 10 mini vídeos y recibieron el primer premio de innovación de Innovadoras de la Red Wind de Navarra. Son documentales que hacemos con un colega, Ramsés Radi, bueno, y trabajamos un poco gratis et amore, pero es una cosa importante porque ahí se ven todas las perspectivas, las de los profesores, los alumnos, los funcionarios de prisiones, las ONGs que nos acompañan y sobre todo la visión también de los presos cuando reciben los talleres, cómo ellos los reciben, nos explican un poco cómo se sienten con ellos, cómo les están sirviendo. Los temas que tratamos son además gruesos, ¿no? No es fácil hablar de la libertad dentro de la prisión, no es fácil hablar de la justicia para el que es transgresor o infractor o el que está delinquiendo, ¿no? No es fácil tampoco hablar de la verdad, ¿no? A veces la palabra de verdad y de justicia en la obra de Foucault, por ejemplo, obrar mal y decir la verdad, no como la jurisdicción, ¿no? Decir lo justo tiene que ver con la veridicción, decir lo verdadero, deberían estar siempre ligadas, pero no siempre van unidas. Hablamos del miedo, el reportaje de Cadena SER trató sobre el miedo a la libertad, está el miedo a la muerte, hablamos también del miedo a muchas cuestiones, ¿no? Pero el miedo a la libertad, ¿no? Esto es un tema que afecta a más del 60% de los presos, el fenómeno de la prisionización, y es que les da miedo a salir de la cárcel. O sea, esto es un tema que también nos interesa a nosotros porque además nos sitúa a la misma nivel, a nivel humano, ¿no? Porque tenemos que hablar todos de nuestras cárceles interiores, todos somos de alguna manera presos de algo. Han salido hace un poquito la imagen del libro que publicamos de Filosofía en Prisión con el pensador de Rodin entre rejas, ¿no? Porque de alguna manera todos estamos de alguna manera sometidos a todo tipo de servidumbres. Hay incluso quien es hasta preso de sí mismo y por eso también es importante asomarnos a esos abismos interiores con ellos y hacer ejercicios filosóficos para robustecer su voluntad, para trabajar un poquito y ejercitar esa autonomía
y enfocar mejor en qué radica nuestra libertad, ¿no? Porque a lo mejor nuestra libertad no es solamente salir de prisión, a lo mejor la libertad es algo un poquito más complejo, ¿no? Ver un poquito qué queda también en esa conciencia interior irreductible, intocable que todos tenemos, ¿no? Hay una frase de Concepción Arenal que es mi gran referente cuando vamos a prisión, que como la conoceréis la mayoría, es maravillosa. Dijo una frase que me parece muy hermosa, dice: si con el amor no penetramos en la morada del miserable, tal vez con el odio penetre él en la nuestra. Y cuando preguntemos ¿quién es ese hombre que nos acomete en la oscuridad?, podrán respondernos: el niño que habéis dejado depravarse en las tinieblas, ¿no? Bueno, Concepción Arenal era una mujer muy sabia, muy bondadosa, que creía verdaderamente en la función social de hacer extensiva la educación a los presos, en cuidar ese lazo solidario. Y yo creo que, que la educación de los infractores no puede terminar en la cárcel, no puede empezar y acabar ahí, que tenemos una humanidad en común, incluso cuando estamos a veces encenados en lo peor y divididos hasta la destrucción recíproca. Yo creo que es importante cuidar eso, porque la sociedad no puede de alguna manera aislar el delito entre barrotes, ¿no? Yo creo que compartimos ciertos bienes comunes, pero también compartimos cierto mal común o cierta fragilidad, cierta vulnerabilidad, ciertas carencias, ciertas faltas, ¿no? Y yo creo que desde la universidad donde estamos, pues no podemos dar la espalda a estas realidades, ¿no? Yo creo que al final eso es educar no solamente darles a nuestros alumnos herramientas para que tengan un mayor nivel académico o un currículum impresionante o que aprendan un oficio, sino que se impregnen de esta humanidad, que salgan fuera de las aulas y que aprendan también otras formas de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, esto es lo que hacemos, ¿no? Yo simplemente dar las gracias, obviamente, al centro penitenciario que nos abre, al equipo maravilloso de estudiantes, de profesores y bueno, agradeceros a la universidad también por apoyar esta iniciativa, ¿no? Porque esto es lo que nos da sentido, no solo como docentes, sino como personas, ¿no? Así que gracias. Gracias, Delia. Aplaudimos.